Venga, pues empezamos con la sesión. Buenas a todos y bienvenidos a Tenerife Summer Session. Gracias a Warandinga Tech nuevamente por contar conmigo en este tipo de eventos. La verdad que bastante contento de poder aportar mi granito de arena a este tipo de eventos y nada, agradecido por el apoyo y bueno, y a toda la gente que también, bueno, compartimos el conocimiento y estamos, bueno, a la última en tecnología, que hoy en día es bastante complicado, y que todos imparten diferentes tipos de información y la verdad que bastante agradecido por, por la oportunidad. En esta ocasión, bueno, mi nombre es Alexander González, soy AI MVP y trabajo como Solution Architect. He estado, bueno, profundamente involucrado hace ya bastante tiempo en el espacio de IA, de hace muchos años atrás. Y ahora, bueno, yo creo que como casi todo el mundo, involucrado principalmente en toda la parte de Generative AI, en temas de agentes también, y contento de poder compartir, pues, todo lo que he aprendido también desde el año pasado a este, sobre este concepto que vamos a hablar sobre en esta sesión de Generative AI, de Generative UI, ¿vale? En esta otra sesión, también junto con el equipo de Tenerife Summer Session, Guarandinga, hemos hablado de los protocolos de agentes en la anterior sesión, hace ya, creo que fue en invierno, y donde hablamos de diferentes protocolos, ¿no? El MSP, que todos conocemos, el Agent to Agent, mencionamos también varios de los que vamos a hablar hoy en esta sesión, el AUI y el A2UI, el agente a interfaz y el agente, el protocolo de agente a interfaz y el agente a interfaz también, que es como el protocolo de transporte y el protocolo de implementación, ¿no? Como un poco el payload. Ahora luego, más tarde, explicaremos más en detalle de qué va cada uno, al igual que lo hicimos en la anterior sesión. Aquí introduciros un poco el tema Generative UI. Durante décadas las interfaces, pues bueno, las diseñaba y las gestionábamos nosotros mismos, los desarrolladores, antes de compilar, que paquetizar cualquier aplicación, desarrollamos cada pantalla, teníamos pues todos esos componentes desarrollados. Yo no soy experto en frontend, pero sé un poco también del trabajo que el resto de equipos pues tenía que hacer, ¿no? El diseño, la paquetización, la composición, etcétera, pues todo ese trabajo era un workflow que antes era bastante exigente y hoy en día, pues con el tema de agentes, pues esa parte de decisión pues se va a mover un poco hacia la parte de Generative AI, ¿no? Que es lo que se llama Generative UI. Por eso la pregunta de hoy no es qué dice la gente, que es lo que normalmente siempre decimos a nivel de sesión, de pues voy a mostrar qué hace la gente, voy a mostrar qué responde la gente, voy a mostrar cómo interactúa la gente, ¿no? Sino ahora mismo que nos interesa en esta sesión es qué interfaz construye la gente, ¿no? Cómo queremos que la gente instruya al usuario, qué queremos que le muestre al usuario, etcétera, ¿no? Quedaos con esa idea, que es de lo que va la charla principalmente ahora. Y principalmente construir agentes interactivos con nuestra interfaz gráfica, ¿no? Esa gente que envía información y nos está dando, pues, que es interactivo a lo largo pues, de todo el ciclo de vida de un proceso en la interfaz gráfica, ¿no? Entonces, aquí dividir entre tres componentes que ya lo comentaremos más tarde, que es una vía controlada, una vía declarativa y una vía donde le damos libertad de acceso, ¿no? El Generative UI no viene como una librería, sino principalmente es un movimiento, ¿no? Es un paradigma en el que la gente participa en decidir la interfaz que quiere mostrar y ya no solo un simple texto de salida o un contrato del que todos conocemos, ¿no? Sino que ya es un interruptor a la gente para tener la autoridad y ceder, le está cediendo la pantalla a la gente, ¿no? Tu interfaz está siendo controlada por una serie de agentes o un agente que es capaz de intentar decidir que, mediante lo que pide el usuario, mostrarle una cosa u otra. Entonces conviene que sepáis tener esa idea en mente. Vamos a girar en esta sesión pues con diferentes puntos. El primero, ¿qué es esto de Generative UI? ¿Por qué? ¿Qué es el Generative UI? Y luego un poco tres demostraciones, ¿no? Hay uno que es el controlado, que es el que más se está utilizando hoy en día, el que más confianza nos está dando, que lo explicaremos al igual que el declarativo, que es con el protocolo A2UI, que es el de Google, que también lo explicaremos. Y luego el open-ended es, bueno, el agente se inventa la superficie total de tanto HTML, CSS, JS, la libertad que también queramos darle. Y obviamente
dentro de este módulo de Open-Ended también embebemos todo lo que es los famosos MSP apps o apps de terceros que, bueno, funcionan como MSPs y lo explicaremos también muy alto nivel porque la charla tampoco da para mucho. Entonces, empecemos por un poco por cómo surge todo esto, ¿no? Copilot Kit, no sé si lo conocéis, principalmente esto tiene como un lema, ¿no? De todas las interfaces gráficas van a ser utilizadas por la IA, es decir, la interacción humana con la interfaz y con el backend va a cambiar totalmente y ya está pasando. Entonces, en los próximos años, según este tipo de empresas, Copilot Kit, Google y diferentes, vamos a decir, diferentes empresas como Notion, Figma, etcétera, ya están cambiando las interacciones entre humanos y la tecnología que van a estar mediadas por sistemas agénticos. Entonces, mira el diagrama, por ejemplo, pues está alrededor de un montón de empresas, pues Figma, Stripe, Notion, que ya están poniendo esto en marcha, igual que ya ChatGPT pues lleva apps de terceros dentro de la conversación, es decir, te está invocando como Booking o Canva o cualquiera que ya está integrado con ese tipo de aplicaciones de terceros que le proveen de toda la información y los agentes son capaces de mostrarte pues, diferentes tipos de interacción, ¿no? Por ejemplo, Claude hace algo también parecido, renderiza en su app pues diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Y la industria pues ahora mismo está empujando hacia este tipo de interfaces generadas con IA porque, bueno, te permite más flexibilidad, permite pues, pues hacer más hincapié en qué es lo que quiere el usuario y sacarle y generarle lo que realmente quiere el usuario, ¿no? Entonces, vamos a pasar por esto. Al final, ahora mismo hay muchos tipos de diseño. Las aplicaciones ahora mismo están funcionando, por ejemplo, la de Claude, con tipos de interfaces, con los artefactos, te va mostrando cómo qué está haciendo la aplicación. Ya no solo te está diciendo qué hace la gente, sino te lo está pintando, te va generando contenido para que tú le des feedback, planificación, etcétera. Y luego también, pues ChatGPT, pues, o como Notion, pues la gente está actuando también dentro de la aplicación modificándote la interfaz y haciendo pues eso, reservas, diseños, invocando acciones en la interfaz, etcétera. Y lo mismo con Manus, bueno, el Task Replay que tiene ha sido bastante famoso porque el streaming del estado de la gente, las capturas, los logs de ejecución, los pasos, la transparencia, pues es bastante intuitivo y están, pues bueno, granularizando todo ese tipo de eventos para mostrarle lo máximo posible al usuario. Y de eso viene también el protocolo HUI, que es como un protocolo de transporte que también compartiremos más tarde, ¿no? Entonces, la interfaz está cambiando y la idea de todo esto es que pues ya la forma en la que se generan las páginas web pues va a cambiar, ¿no? Antes, hace 70 años, bueno, 50, 40 años, todo era diferente, ¿no? Empezamos con las CLI, ya ni existían las interfaces gráficas y ahora todo ha pasado pues hasta la IA, ¿no? En el que ya puede controlar la manera y lo que es la superficie, el layout de nuestras aplicaciones. Entonces el cambio de paradigma es bastante grande, el desarrollador ya no va, o la intención es que ya no va a tener que controlar tanto como antes, sino pues va a ir cediéndole poco a poco esa responsabilidad, ¿no? El agente va a decidir qué mostrar y nosotros controlaremos en estos primeros pasos, no se sabe después de muchos años, pero qué va a pasar. Pero el desarrollador por ahora, pues eso, vamos a controlar esa parte de materialización de componentes y el agente decidirá, ¿no? Que es la parte control que os explicaré más adelante. Entonces, todo esto está evolucionando de manera rápida y la intención de todo esto es, pues bueno, va a salir una nueva vertiente a nivel también de interfaz de aplicaciones, aplicaciones web, aplicaciones móviles, en el que va a salir una familia de nuevas interfaces con LLMs y agentes que conviven con ellas, ¿no? Y habilitan y deshabilitan información. Entonces, por eso surgió todo el tema de Generative UI, ¿no? En el que Generative UI básicamente es eso. La gente va a construir bueno, podrá participar, mejor dicho, en la decisión en la interfaz, ¿no? Entonces, básicamente que nos quede claro eso, que todo lo que queramos mostrar y a informar al usuario y controlar en ciertas interacciones que sepamos que nuestro negocio tiene en cuenta en determinados momentos, pues controlarlo y que la gente, pues bueno, tiene su catálogo, tiene sus esquemas en el que pueda decidir. Más adelante os explicaré todo el espectro que hay
y el nivel de control que podemos ofrecerle hasta darle totalmente libertad de generar, que bueno, cuanto más libertad, más peligro, ¿no? Ahora mismo el espectro es este. En la pantalla veis que tenemos lo que acabo de comentar, una parte más controlada, una parte menos controlada, que es el fully open. Entonces hay como tres vertientes, el control, el declarative, los MSP apps es como una parte intermedia en el que, bueno, no es declarativo, pero tampoco le estás dando una parte bastante abierta a la gente para poder generarte código en ejecución, ¿no? Y que no sea predecible. Entonces, al final, pues todo esto va a girar en torno a ese mensaje en el que cuanta más autoría, más control le demos a la interfaz o al desarrollador, pues mejor control tendremos y el agente, pues bueno, únicamente podrá invocar ciertas cosas. Pero cuanto más tengamos, cuanto más autoridad le demos a la gente, pues bueno, más guardarraíles necesitaríamos tener, más errores a lo mejor a nivel de arquitectura porque puede fallar alguna llamada, pensar que, bueno, se está generando cierta parte de código, etcétera. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta porque es bastante importante saber un poco en el estado en que estamos. No quiere decir que a lo mejor en los próximos años darle a la gente máxima autoridad, pues a lo mejor es bastante confiable. Con todas las versiones de modelos que están sacando cada día, no es de extrañar que cada día nos acerquemos más a esa autonomía, ¿no? Y esto es un poco ya lo mismo. Vamos a recorrer un poco la parte de control, en el que el frontend posee los componentes y el agente solo elige cuál renderizar y con qué datos. Nunca interviene o nunca se inventa lo que es el layout de la web, ni mucho menos. Luego el declarative, pues un poco un control compartido, ¿no? El agente devuelve como lo que considera como un componente UI que quiere invocar, tiene como un árbol de componentes, y el frontend lo renderiza a partir de, vamos a decir, diseños primitivos que hemos definido a nivel de diseño, a nivel de equipo, ¿no? Entonces ahí tenemos como un control de, estamos dejando a nivel de la gente que decida el árbol de componentes que quiere y el frontend pues al final lo que va a hacer es un poco de caso, ¿no? De, vale, pues yo te lo pinto, pero no nos vamos a salir de este diseño o de esta norma, ¿no? Y el open-ended pues máxima flexibilidad, ¿eh? La gente emite, vamos a decir, un código en crudo que se renderiza como en un sandbox, que por eso vienen las herramientas como Copilot Kit y otro tipo de framework que hacen que la gente pues tenga como su sandbox en el que luego puede ir renderizando en tiempo de ejecución y el usuario va viendo cómo se va construyendo. Pero es más peligroso, también puede cometer errores o se va produciendo ese tipo de pintado y puede haber hasta bloqueos o lo que sea, ¿no? Interrupciones. Entonces, por ahora esa es como a lo que se quiere llegar, pero primero pasando por las otras dos, también para ir tanteando qué es lo que se quiere hacer. Entonces, tener en cuenta eso, los dos protocolos que interactúan o que hay que tener en cuenta en estos tres ámbitos es el Edge UI, que no es lo mismo que el A2 UI o el Edge UI. El Edge UI es el protocolo de transporte, que es como el protocolo de eventos, que streamea el texto, las tool calls, los state deltas, como el streaming entre la gente y el frontend. Y el Edge UI, que es el protocolo de Google, es el payload, vamos a decir, las definiciones declarativas de nuestra interfaz gráfica, ¿no? Que viajan por este protocolo de Edge UI y el HUI es como vamos a decir el payload o el contenido, ¿vale? Son complementarios y en nuestros proyectos si queremos implementar este tipo de tecnologías tienen que convivir para sacar el máximo provecho, ¿vale? El HUI lo mencionaré más adelante, es declarativo, es decir, ya no es control, sino está como en la mitad. Eso es lo que nos ofrece este tipo de protocolo. Y aquí es eso, lo mismo. ¿Quién tiene el control? Pues un poco ese tipo de analogía es lo que nos tenemos que sentar, ¿no? El declarativo que nos ayuda, el control que nos ayuda y el dependiente en que nos ayuda, ¿no? Hacer ese tipo de análisis para saber qué es lo que más nos conviene en cada página o en cada componente de la interfaz gráfica, ¿no? O qué queremos mostrar a nivel de datos, cómo queremos mostrarlo, etcétera. Aquí la gracia también es tener un mix, que al final os comentaré también un poco conclusiones porque la gracia es eso, ir poco a poco, pues en determinadas zonas de nuestra interfaz, pues
decir, mira, pues esta parte es controlada, esta parte es declarativa, porque me interesa que el usuario vaya viendo cómo se va generando las cartas, o el open-ended, porque es un sandbox donde todo va a ser dinámico, el dato tiene que ser dinámico, etcétera, ¿no? Ya vamos jugando con los diferentes espectros, ¿no? Y aquí viene un poco Copilot Kit, que es como el SDK, un poco que ha innovado más en esta parte, ¿no? En la parte de Generative UI, con todo tipo de hooks, un runtime nuevo, componentes, entonces un chat embebido también que bastante prometedor y que tiene, pues bueno, integración con Edge UI, que es el protocolo horizontal, ¿no? El estándar para comunicación entre el backend y el frontend, que ya os comenté antes. Y lo mismo, pues interacciones con los MS Apps, el HUI, Agent to Agent. La verdad que Copilot Kit está haciendo un trabajo bastante grande. Y los otros frameworks se están apuntando, como el Agent Framework de Microsoft, como Google DK, etc. Todos ya, LangGraph, todos están ya apuntándose a este tipo de protocolos porque es el futuro un poco de la interacción con las interfaces, ¿vale? Entonces el AUI, por hacerlo muy rápido, por convencionarlo muy rápido, el AUI principalmente es un protocolo en el que se divide como en varios eventos que van a ir creciendo a medida que pasen los años o que se vaya madurando el protocolo y ahora mismo pues empezó en 4 y ahora son 33 eventos o más divididos en como diferentes categorías, ¿no? Las categorías pues eso, lo que comentaba antes, nos ayuda a tener el life cycle por tareas tareas de larga duración, pues tenemos ese tipo de eventos que nos van informando en la interfaz, pues por dónde va la gente, qué está haciendo la gente, qué invocaciones está haciendo de tools, el state management, la actividad, el reasoning, que es importante, pues todo ese tipo de eventos se están desarrollando y se están protocolizando con este protocolo y eso es lo que nosotros vamos a exprimir y mostrar en la página web o en la aplicación móvil que queramos, cualquier interfaz gráfica, para mostrarle el máxima información posible al usuario y en tiempo real y que la gente también pues tenga esa información, ¿no? De si el usuario clicó aquí, si el usuario cambió esto, pues yo te lo voy a cambiar si tú me lo pides. Ya ahí es la definición que queramos hacer nosotros a nivel de interacción. Entonces este protocolo es un poco el protocolo de transporte que te permite estandarizar esa conexión entre el backend agente y tu interfaz gráfica. Y esto es un poco la demo que os quiero mostrar hoy, que es un poco un mix también integrado con Azure Foundry, en el que, pues bueno, vemos que tenemos un navegador con Copilot Key también integrado, en el que con ayuda de Copilot Key pues podemos tener también ese control, ¿no? De controlar los tres tipos de demos para mostrarlos cómo sería un control, cómo sería un declarative y cómo sería un open-ended, ¿no? A nivel de Azure, lo que he estado desarrollando es una pequeña demo, pues con diferentes agentes, ¿no? Un agente dedicado para temas control, un agente dedicado para temas de declarative y un open-ended, principalmente para que se vea claro. También a nivel de repositorio se puede hacer todo en uno, pero para que se vea claro a nivel también de despliegue, pues qué hace cada uno, cómo el agente qué es lo que hace, cómo debería de integrarse, cómo invocarla, todo el tema de los componentes, etcétera, para que se vea el código un poco más estructurado. Pero bueno, son 3 hosted agents, que es lo nuevo que se ha sacado en Foundry. Y entonces lo que nos permite es eso, una identidad, asignar una entidad dedicada a la gente, compute dedicado, autoescalado, endpoint, etcétera. Más o menos como la solución Container Apps que te ofrece Foundry. Y la verdad que es bastante sencillo y te permite, pues, bring your own code, ¿no? Te permite importar tu código de LangGraph o Microsoft Agent Framework bastante fácil. Los ponemos, eso sí, con el protocolo Invocation, que es como la opción que te da, o el contrato HTTP que te da control total, es decir, si utilizamos el por defecto, pues no podemos definir nuestros esquemas o el control que tenemos con AUI. Entonces, pues he puesto un poco ese interés en controlar del hosted agent ese protocolo de salida que es Invocation, ¿vale? Que también lo podéis ver en la documentación. Entonces, dentro del LangGraph, ahí lo que vamos a hacer es eso. Son 3 demos en el que pues tenemos los diferentes tipos de espectros del Generative UI. Y ahí controlaremos pues eso, las invocaciones. Hay una demo, específicamente la controlada, en el que, bueno, vamos a generar como una pequeña interfaz donde nos conectaremos a otro agente, que es un agente de Genie, conectado con el MSP de Genie,
de Databricks, pues bueno, para hacer consulta de datos, cambiar interfaces, decirme, mira, modifícame este gráfico, modifícame esto, ahora ya dime esto, y que sea interactivo y que el dashboard pues cambie, ¿no? De manera controlada. Luego os mostraré también de declarativo y el open-ended. Entonces, el controlado, la idea es simple, que es lo que ya comentaba, que el desarrollador entrega los componentes y el agente solo decide cuál mostrar y con qué datos, ¿vale? Es determinista y es gobernado. Aquí, básicamente, el espectro es ese. En el control, es lo que ya comenté. El control sois vosotros y el agente solo tiene 2 grados de libertad, es decir, qué componente invocar y con qué datos rellenarlo. Poco más. Aquí principalmente es lo que os pongo aquí, es un poco eso. Tenemos un catálogo de componentes preconstruidos por nosotros y el agente, pues bueno, selecciona y rellena. No hay mucho más. Pero aquí no estamos dándole la libertad a que la gente nos pueda cambiar el layout o nos pueda ir implementando, sino nosotros ya tenemos el componente o cómo queremos mostrarlo y él solo pues dice, vale, esto me interesa y lo pintamos. Entonces el resultado es lo que se dice, es un pixel perfect, es como estamos garantizando que siempre a nivel de desarrollo se va a cumplir un diseño técnico, pero bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Que voy a comentar más adelante. Principalmente aquí, pues bueno, el control Generative UI, ¿por qué? Porque es la manera más simple y la más segura de dar a la gente pues nuestro vocabulario visual, básicamente. Sin renunciar, pues, que el render no funcione o deje de funcionar en algunos momentos o depender de la IA generativa. Entonces, el primer paso natural para nosotros intentar acceder a este tipo de herramientas o este tipo de frameworks, no está mal probar siempre el control primero, ver un poquito cómo funcionan los protocolos, el UI, ver cómo mostrar las cosas y ir tanteando. Es como una primera fase para ir integrando este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, ¿qué hace el control? El control al final tiene 6 pasos definidos, que lo que hace es registrar tus componentes en cualquier framework de, por ejemplo, React, se convierten en tools, esos componentes se convierten en tools que el frontend va a proveer a la gente, registras esas tools y el agente ve los componentes como herramientas, básicamente. Entonces, ya aquí haces como un handoff, le cedes la ejecución del render al frontend y se muestra el componente. La gente solo te dice qué es lo que tienes que renderizar y te dice, a mí me apetece porque el usuario me está pidiendo X cosas. Y ya está. No tiene mucha más ciencia, es bastante controlado. Y el AUI, el protocolo AUI, es el middleware que transporta pues, todo esto como stream de eventos, básicamente. Entonces la separación es bastante limpia y es bastante controlada. Y el declarativo, básicamente aquí lo que es, nosotros construimos cada pieza y el agente solo elige cuál encaja, es decir, ese es el control. Y aquí, por ejemplo, el declarativo es diferente. Le damos la vuelta a la tortilla y decimos el desarrollador define un catálogo de piezas y el agente compone el layout con esas piezas. Es decir, aquí como si fuera como si tuviéramos un Lego, ¿no? Un catálogo de las cajas de piezas tipadas. Tenemos el esquema que dice cómo encajan y los data bindings rellenan el dato, ¿no? Es como tenemos más flexibilidad, pero necesitamos más guardarraíles porque estamos dejándole a la gente a decidir cómo componer el layout con ese catálogo de piezas que nosotros hemos fabricado, ¿no? Entonces, estamos dejándolo que la gente construya. Ya no tenemos un layout definido por nosotros y componentes, sino ya estamos dejando que él decida con dónde colocar las cosas. Entonces, ahí es un poco de flexibilidad. Entonces, el control es más regulado y óptimo actualmente, pero esto ya empieza a coger más forma, ¿no? El declarativo lo que hace es eso. Componentes, en vez de componentes ya montados, definidos a nivel de equipo, como cards, input, header, charts, pipe, no sé qué, o carruseles, etcétera, la gente las ensambla como en un catálogo que tiene un árbol de interfaz de componentes y las va a renderizar utilizando el protocolo HUI, ¿vale? Que aquí es donde viene en juego el protocolo de Google. Entonces, la clave para quien construye es cuando aparece un caso nuevo, no tocas el render ni añades un componente, sino el agente compone un esquema nuevo con las piezas que ya tiene. Eso sería un poco la gracia de todo esto. Y aquí pierdes un poquito de control. El LLM decide el layout y varía entre ejecuciones, que ahí está el peligro, pero es hacia dónde va a ir todo esto, ¿no? Aquí nadie nos podemos jugar
a que esto se va a quedar aquí, sino va a ir a la parte abierta, ¿no? Entonces, la parte declarativa, ¿cómo funciona? Pues primero tenemos un catálogo de componentes, lo que tú declares a nivel de desarrollo y que la gente pueda usar. Después, un esquema JSON donde la gente describe cómo ensamblar esas primitivas, ¿no? Esas declaraciones en un árbol, que es, bueno, un JSON-L que te permite pues definir esos tipos de esquemas. Y luego los data bindings que conectan esa estructura con los datos reales. Es decir, cuando tú tienes datos, los conectas con esos esquemas que la gente tiene también como definidos, ¿no? Entonces, lo que hace la UI la UI, como siguiente paso, renderiza, por ejemplo, un boarding pass compuesto de un header, campos o código de barras. Y la idea central es que el desarrollador declara el catálogo y la gente decide cómo ensamblarlo. Es decir, no le estamos diciendo que siempre salga esto, sino si de repente falta un dato, ese boarding pass va a fallar y te va a salir alguna cosa, o no te lo va a pintar, o te va a añadir un nuevo componente, o en el carrusel, o lo que sea, ¿no? Depende del dato que venga, pues te va a añadir algún botoncito, o otro botón, o tres botones, o ningún botón, ¿no? Depende del dato, pues él decide también cómo pintarte ese catálogo, ¿no? Esas piezas que has definido. Entonces aquí es más flexible, estamos dejándole que nos sorprenda más, pero bueno, necesita más guardarraíles, necesitamos más control y bueno, todo esto va a ir a mejor con los modelos, cuando los modelos mejoren, que ya estamos llegando a unos modelos bastante buenos entre Anthropic y OpenAI. Y entre toda la gama también open source, pues bueno, hay una capacidad increíbles de control. Entonces, el protocolo HUI no me voy a meter muy de lleno, esto es un mundo aquí, pero básicamente es el estándar que materializa lo que acabamos de describir, ¿vale? Es un proyecto abierto que lo, vamos, originado por Google y Copilot Key también ha sido como un launch partner, ¿no? Es como el pionero que empezó a utilizar este tipo de protocolos y el agente lo que principalmente intenta es que la gente emite operaciones HUI y el renderer en el frontend las interpreta y se pinta la UI. Básicamente es un poco el resumen que te pinta Google o su intención, ¿no? Las claves técnicas al final es eso, el HUI es un formato declarativo, no código ejecutable, sino que la gente emite un JSON que describe qué renderizar y nunca código que se ejecute. Es decir, solo te dice, yo quiero pintar esto con tus componentes que tú me acabas de decir. O sea, con los componentes que me acabas de decir, yo quiero pintar esto y te lo envío. Píntalo. Ya te lo envío relleno, con su layout, con tal. Y que pueden variar con las ejecuciones. Es decir, ahí está un poco la gracia. Esa es la propiedad, es un poco de seguridad, ¿no? Que hay que saltar. El proyecto del protocolo ATUI, pues bueno, está todavía en proceso. Y lo que hace es publicar, tiene una librería bastante extensa de renderers, pues Lead, Angular, Flutter, creo que eso va creciendo muchísimo y Copilot Kit pues lo tiene uno de los más avanzados. Y entonces las operaciones principales, eso, las tienes ahí y la verdad que va creciendo cada vez más y las interfaces van teniendo más riqueza, ¿no? Entonces aquí dentro de las declarativas hay como dos sensaciones, ¿no? Hay como dos sabores. Está el Dynamic Schema y el Fixed Schema. Entonces aquí no me voy a entrar mucho en detalle, pero bueno, el esquema, el Dynamic, pues el esquema lo genera el modelo, adaptado al contexto de la petición. Y el Fixed Schema, pues tú diseñas el layout por adelantado con un HUI Composer, que es una herramienta que sacó Google, y el modelo solo rellena con datos en runtime. Entonces es más determinista, predecible, no llegamos a ser tan control como el primer caso, pero bueno, estamos utilizando IA pues para modelar un poco esa composición con los datos que nos llegan de algún sitio, ¿no? Entonces es interesante tener eso en cuenta que por ahora está a soporte. Y el open-ended, pues lo más radical es un poco que la gente elige componentes, eso no existe, es decir, ya aquí literalmente escribe la interfaz desde cero como en un sandbox, que en este caso Copilot Kit tiene soporte, o gracias a unas MSP apps, pues te ayuda a generar pues en ese sandbox pues todo lo que la MSP apps te provea, ¿no? De Figma, de Canvas o lo que sea. Entonces aquí principalmente pues no hay mucha ciencia, el open-ended es el agente escribiendo literalmente y renderizando al vuelo,
protegido por sandbox, es decir, es como una región en la que la gente no va a salirse, pero todo eso es dinámico, es decir, todo lo que se va a generar ahí, pues en cada iteración, pues te puede sorprender, ¿no? Ahí tenemos poco control. Entonces la gente posee bastante poder en nuestro layout y genera pues al vuelo pues todo ese tipo de configuraciones, ¿no? Entonces la latencia también es más alta porque va a tardar en generar ese código, se puede ver cómo lo va generando, que también puede estar interesante en algunos casos, pero es bastante lento. Eh, Porque está, bueno, tiene más carga, está generando también mucho más código y tokens en tiempo real y en cada interacción pues también el payload se puede hacer bastante complejo, ¿no? Entonces todo ese tipo ahí ya entra mucho en detalle el content engineering y el hacer también cualquier tipo de caching, no repetir los prompts, etcétera, ¿no? Para no cargar mucho esa parte, ¿no? Entonces, esto sigue siendo bastante experimental, pero bueno, es interesante ver el enfoque que tiene su potencial y yo creo que es a donde vamos a ir a nivel de interfaz gráfica, ¿no? Más libertad al modelo, más guardarraíles, pero tenemos una interfaz también más personalizada a nivel de datos, a nivel de usuario, ¿no? Que nos puede ser imposible hacerlo si desarrollásemos nosotros todos los componentes. Y aquí vienen un poco los MSP apps, que están como en la mitad de declarativo y open-ended. Entonces, en vez de que tu agente escriba el HTML como el open-ended, o el CSS, o los JavaScript, etcétera, pues tú te conectas a una app externa que traen su propia interfaz. Es decir, son mini apps embebidas en el chat, pues dentro de de un iframe, ¿no? Es como, bueno, Scalidraw, una demo que tengo, pues te conectas a Scalidraw, a la MSP Apps, te genera el sandbox y tú empiezas ahí a conversar y te vas generando todo en tu propia interfaz, ¿no? Entonces el desarrollador pues solo integra o cómo conecta con las aplicaciones, ¿no? Que estén disponibles en distintos catálogos, ¿no? Scalidraw, Figma, Spotify, yo qué sé. Todo este tipo de empresas ya están sacando sus propios MCP apps para enriquecer tus aplicaciones y que la interfaz sea bastante generativa, ¿no? Es hacia dónde va, ¿no? Como Canva, Booking, pues todo tipo de aplicaciones. Y los MCP básicamente, muy resumido, es una primera extensión oficial de los MSP, básicamente, que ya llevamos bastante tiempo con los MSP, y esto es un MSP UI, ¿no? Dedicada a interfaz gráfica, ¿no? En vez de proveernos datos como tal o conectarnos a data sources, pues te estoy proveyendo información visual de cómo debes de pintar pues mi negocio, ¿no? Como Figma, como Canva o como sea, ¿no? Entonces, se divide como en tres partes, ¿no? Está el servidor, un servidor MSP estándar, que expone las tools y recursos de UI, que eso sería como en la empresa de terceros, como Scala y declarar que se renderiza pues vía recursos, pues un esquema, ¿no? Ya ellos te explican pues todo lo que ellos te van a proveer. El host, que sería como tu aplicación, en donde tú embebes la view en un iframe, sandbox, como queramos llamarlo, y que hace de proxy con todos estos mensajes de nuestro stack, ¿no? Copilot Key, pues es uno de los frameworks que mejor controla esta capa, por lo menos lo que yo he probado. Y luego la parte de visualización, la view, es como la app corriendo dentro del frame, eh, pues que se comunica con el host y con el servidor, ¿no? Entonces aquí, pues, es un poco cómo funciona, ¿no? Esto da para otra sesión y todo lo que he comentado da para otra sesión también con los protocolos, pero bueno, más o menos para que entendamos dónde está la situación actualmente. Y por hacer recap, eso, que nos quedemos con la imagen de que no hay una sola solución hoy en día, sino depende del riesgo que queramos conllevar a la hora de diseñar, pues está eso, ¿no? La consistencia que queramos dar, está el controlado, la autoría que queramos darle a la gente, luego si queremos más variedad también, pero gobernanza compartida hasta el declarativo, y el open-ended, pues bueno, variedad máxima, consistencia baja y gobernanza también baja, ¿no? Entonces, ¿qué es a lo que se quiere llegar? Se irá mejorando, pero bueno, un poco eso. Y la regla que yo creo que no, yo creo que es lo interesante aquí es, bueno, como un término medio, pues si vamos a diseñar una página web, a lo mejor un poquito de cada uno no está mal, ¿no? Depende del caso de uso y depende de todo lo que se vaya a hacer. Por ejemplo, ahora las demos que voy a mostrar se va a ver bastante claro. Pues bueno, se va viendo un poco que a lo mejor una parte controlada, una parte declarativa y a lo mejor tener un sandbox nos viene súper bien porque el dato queremos que sea bastante personalizado a partir de lo que el usuario te ponga, ¿no?
Entonces, eso puede ser interesante si no tenemos tanto miedo a lo que pueda aparecer, ¿no? Y esto un poco recap de que hacia dónde va todo esto, ¿no? Tenemos que saber que las interfaces van a ser cada vez más intuitivas, más generativas. Los agentes y la aplicación van a tener que unirse, es decir, ya no es un chatbot por ahí alejado del mundo en el que nos envía cosas, sino ya está pegado como parte de la aplicación web o la aplicación móvil o cualquier interfaz y que tenemos que estar atentos a todo lo que pase, ¿no? Ya no solo es evaluar a la gente, sino también evaluar en la web, ¿no? De cómo se va renderizando, hacer pruebas de rendimiento, ver que realmente las interacciones están fluyendo, ¿no? Ya no solo es evaluar a la gente como lo hemos visto hasta actualmente, sino también evaluar la web, porque esto es a lo que se va a atender, ¿no? Entonces, por aquí terminamos. Voy a compartir. Voy a compartir pantalla. Aquí tenemos la web que está montada en Azure. Y aquí si veis, si nos fijamos, están como los tres tipos, ¿no? El control, el declarativo y el open-ended. Y vamos a ir por el control. El control lo hice como un dashboard de data, ¿no? Voy a ponerle aquí, este de aquí. A ver. Vale. Entonces, como si fuera un dashboard de data, este va a ir al hosted agents, se va a comunicar, va a ir transmitiendo información en tiempo real a la web de por dónde va, qué está invocando, etcétera. Esto de aquí, por ejemplo. Está haciendo el planning, el querying, está normalizando resultados. Hoy estará contactando con Geni, que es otro agente que se conecta a Geni. Recibiremos información y con esa información tenemos ya un layout definido, controlado con esa información el agente solo rellena, es decir, yo no te toco nada, sino me adecuo a lo tuyo, solo te envío datos y tú píntalo. Es decir, yo solo te estoy diciendo lo que quiero que muestres al usuario. No te estoy creando un layout, ni generando, ni insertando. Entonces aquí nos está respondiendo ya. Y luego, con esta información, el frontend dice, ah, vale, pues te lo pinto de esta manera, porque me acabas de decir pues, que lo quieres de esa manera. Entonces, aquí tenemos los eventos, que gracias al protocolo AUI, pues podemos hacer esto que queda súper chulo, el saber por dónde estamos yendo. Y esto al final es como lo que hace Geni en Databricks, pero bueno, llevándolo a una parte más personalizada, ¿no? Un portal más personalizado y bueno, de manera fuera del entorno Databricks, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues todo esto y lo bueno es que la gente tiene contexto de esta información de aquí, es decir, esto es un dashboard y yo le puedo pedir pues que me elimina el chart, el pie chart. Entonces, él tiene contexto y las interacciones, al ser controladas, las dominamos nosotros. Es decir, si nosotros no hemos definido ningún control de eliminación, pues no va a eliminártelo. Pero si yo le digo, por ejemplo, ahora, crea un chart de línea. Entonces, ahí la gracia que tiene es que yo he definido esos controles, esas acciones, y el agente pues es capaz de hacerlo. Esa es un poco la gracia del controlado, en el que no nos va a sorprender y nos va a generar las gráficas que nosotros queramos en base a los datos que ya están en el contexto. Entonces, el controlado, por ahora, es lo que mejor nos puede venir a la gran mayoría de casos de uso, porque conocemos, pues bueno, hoy en día los usuarios también son bastante quisquillosos con, me ha parecido esto, eso está mal. Entonces, esto con eso controlamos bastante el espectro. El declarativo, a ver, aquí está, ¿vale? El declarativo es lo que decimos, aquí estamos utilizando ya el protocolo de Google, H2UI, y por ejemplo, por eso le pongo Fixed, tenemos nuestro layout, ya tenemos un esquema definido, tenemos nuestro catálogo vocabulario, el agente es el que decide y lo compone como él quiera, es decir, nosotros no le estamos diciendo ni tenemos un componente para pintar siempre de la misma manera el layout, sino nosotros le decimos, mira, tienes este catálogo de título, texto, tal, carta, esto, lo otro, y tú compones el layout. Entonces aquí, este es el fixed, que el fixed es lo que os comenté. No le dejamos tanta libertad, sino que también les damos como un ejemplo, ¿ves? Y esto es casi inmediato.
y normalmente siempre va a sacar lo mismo, pero bueno, alguna vez te puede cambiar a lo mejor la gráfica, a lo mejor si yo le pregunto otra cosa te puede cambiar a lo mejor las negritas, los estilos, etcétera, pero siempre va a seguir un esquema o una composición porque los títulos y todos los componentes a micro, o sea, a un micro nivel, nosotros lo hemos diseñado. Entonces le estamos diciendo cómo tiene que aparecer las tablas y todo, ¿no? Y luego, si nos vamos, voy a darle de nuevo, a ver, y voy a hacer el dynamic, es decir, vamos, esto está súper chulo, en el que quiero que me genere un dashboard con los datos que obtengas de Geni y construyemelo. Y esto está súper chulo porque aquí estamos viendo cómo lo está construyendo. Es decir, te va invocando, te lo va pintando. Fijaros que ya se pinta medio regular, ya no está haciéndolo igual que antes, pero nos acaba de sorprender y hemos visto que antes, con nuestro diseño, pues no teníamos pensado hacerlo así de chulo con estas gráficas. Y de repente él ha dicho, ah, pues mira, pues yo para este dato voy a poner un pie, voy a poner un varchar y voy a poner pues la tabla aquí. Porque lo decidió él y de forma dinámica. Entonces, esto es interesante, pero fijaros que aquí, pues no al no tener o al delegarle el diseño en layout, pues aquí a lo mejor hay que ponerle algún tipo más de especificación. Pero para que veáis que, bueno, son típicos fallos que se van puliendo, pero os queda súper chulo porque el usuario va viendo cómo va procediendo, ¿no? Y luego el open-ended, pues ya todos más o menos lo intuiréis. El tema es eso. Yo he creado como dos casos fáciles de genérame un dashboard aleatorio y con Scaled Go pues genérame un diagrama, ¿no? Que no sé si me dará tiempo, pero bueno, aquí le estoy dando totalmente libertad de que me genere sin ningún tipo de esquema ni diseño, sino genéramelo tú. Este va a tardar un poquito más porque lo que lo decía, la latencia ahora mismo está generando código, está llamando al hosted agents y el hosted agents ahora mismo está configurado como un intérprete de código, es decir, le estoy dejando totalmente libertad para generar toda la parte del sandbox. Aquí si os fijáis ya está creando cosas, aquí ya tenemos nuestro sandbox en Copilot Kit. Y ahora mismo, pues esto va a tardar un pelín más, pero bueno, fijaros que ya está como generando en tiempo real en ejecución, pintando mediante el protocolo AUI, estamos sabiendo en tiempo real qué es lo que está construyendo, no estamos esperando a que termine y nos lo envía todo de golpe. Estamos viendo qué está pasando, que esto queda súper chulo, pero bueno, es lo que es el único contra sí a nivel de rendimiento que bueno, pues hay que esperar a que lo genere porque no tiene nada precargado, es decir, no hay nada desarrollado por nuestro lado y entonces bueno, lo que tarde. Entonces esto queda súper chulo, va a tardar un pelín más y el otro caso, que no sé si tampoco me dará tiempo, es llamar un MSApp de Scaled Go, decirle quiero generar un diagrama de Azure que me haga esto, esto y esto. Y el MSPA, pues bueno, te ayuda igual con un sandbox, te genera un sandbox y ahí Scaled Go es el encargado de decirle a la gente qué es lo que tiene que renderizar, ¿no? De qué es lo que tiene que enviar al frontend para renderizar. Entonces no es tan complicado y es dependiendo de lo que ellos o el tercero tengan configurado, pues como Figma, como Canva, etcétera. Entonces, todos los proveedores al final van a tener que desarrollar este tipo de MSP apps para nosotros integrarlo fácilmente y cargar este tipo de dashboard también con sus estilos y sus dashboards, ¿no? Y Azure me imagino que también, Microsoft también estará haciendo este tipo de cosas, bueno, con su Copilot, con el entorno de Copilot, etcétera, ¿no? Entonces, esto va a tardar un poquito más, no sé si esperar, pero bueno, eso es un poco la sesión de hoy y tener claro justo este espectro, ¿no? De la parte controlada, la declarativa y la interfaz abierta, sus pros y sus contras, y el que quiera empezar un poco a toquetear esto, pues bueno, empezar por control, ver un poco los protocolos, el declarativo, ver el protocolo de Google, que para mí me parece que yo creo que es término medio interesante para ir empezando a hacer una web bastante llamativa visualmente. Y este, pues bueno, ya veis que la latencia es bastante alta. También os digo que depende también de la cuota que tengáis, el modelo, etcétera. Hay modelos que son mini que te lo pueden hacer más rápido, pero peor. Entonces, aquí creo que estoy utilizando un 5.3, 5.4.
No sé, no me acuerdo ahora del reasoning, pero bueno, depende también del reasoning, pues te puede llevar un poquito más, un poquito menos. Pero bueno, aquí a ver si termina. Va a llevar un poquito más. A ver. Y si da tiempo, pues podemos ver el MSP App, porque eso va mucho más rápido, porque viene ya todo más o menos cargado al nivel de diseño también y visual. A ver si este termina. Pero bueno, se está viendo claro de que es bastante lento y hay que controlar mucho en este tipo de casos. Tampoco sé si a lo mejor está excediendo el límite, no lo sé. Y está haciendo a lo mejor reintentos. Pero se está viendo claro que todavía toda esta parte también de transporte de comunicación en tiempo real y los modelos, etcétera, pues también hay que seguir optimizándolo y seguir mejorando pues todo este tipo de estrategias, ¿no? Que es lo que se quiere ir, pero bueno, un poco es el estado actual y lo que, bueno, a nivel de rendimiento, pues bueno, ya habría que optimizarlo, habría que seguir puliendo también el tema del contexto, porque esto ahora mismo lo estamos lanzando, pero es una sesión. Si tuviésemos, mira, ya terminó. Se cerró. Aquí está. A ver. Vale, creo que ahora ya lo terminó y lo va a pintar. O sea, pensar que aquí estamos utilizando el protocolo de transporte de AUI para enviar todo lo que esté pasando a nivel de agente, el tema de tools, lo que está activando, lo que ha dejado de activar, los resultados intermedios, etcétera, para poder pintar esto. Y ahora, si todo sale bien, debería de pintar ya el gráfico, el frontend, renderizarlo, que yo creo que está tardando un pelín más, y debería de ya salir el resultado final. De todas maneras, esto normalmente va un pelín más rápido, no sé por qué. Se ha quedado bastante pillado, a lo mejor es mi ordenador. Pero aunque se esté ejecutando en Azure, no sé, a lo mejor aquí la web mía se quedó pillada. Voy a darle un minutito más y si no, pues ya corto. Mira, ahí ya dio un poquito de... Sí, está como un poco triturado el navegador. Es lo que digo, esta parte hay que optimizarla muy bien. Mira, ya terminó. Y aquí tenemos un poco la gráfica. Entonces va cambiando, si os fijáis, yo le he dicho que sea interactiva y cada cierto tiempo pues va a cambiar el resultado. Esto está chulísimo, pero bueno, tiene sus errores de diseño, Q1, Q2, etcétera. Entonces, todo esto pues conlleva mucho más desarrollo a nivel también de monitorización y de saber qué es lo que está creando. Pero bueno, es menos controlado y puede pasar esto, que tarda demasiado y te va a salir resultados a lo mejor regulares porque no... Yo aquí no le estoy pasando un diseño tampoco, ni un prompting exquisito. Entonces, bueno, pues esto es todo. Voy a volver a la presentación y nada, pues muchísimas gracias y espero que os llevéis un poquito, pues esto, un resumen de todo lo que hay aquí de Generative UI y seguiremos pendientes un poco a ver qué es lo que irá pasando y mil gracias a todos por la asistencia.